aquí en la presentación. Son 5 libros que están integrando el libro de los Salmos. Cada libro tiene una cierta cantidad de salmos. Por ejemplo, el libro 1 tiene los salmos del 1 al 41, el libro 2 del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y por último el libro 5 del 107 al 150. En este primer libro, propiamente todos los salmos fueron escritos por David. Y ahí encontramos una buena cantidad de salmos que tienen que ver con los lamentos, con los sufrimientos, con los momentos difíciles en la vida de David, ¿sí? Entonces encontramos esto y resulta que estos libros están relacionados con los libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio. Bueno, vamos a avanzarle y hoy el título, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 14 y el título de este salmo se llama Negando a Dios, negando a Dios. Hermano, ¿usted ha pensado en un momento dado en negar a Dios? ¿Usted ha pensado en un momento dado en negar a Dios? Unos hermanos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, pues Dios quiera que no, ¿verdad? Dios quiera que no neguemos al Señor. Pero resulta que este salmo comienza precisamente con una negación a Dios, ¿sí? Y bueno, pues vamos a estudiar este salmo. Tiene solamente 7 versículos. Y a pesar de que hay ciertos salmos que tienen poquitos versículos, a veces tienen 6, a veces tienen 7. Recordamos que el Salmo 117 es el más chiquito de todos y tiene nada más 2 versículos. Sin embargo, la enseñanza es muy tremenda, la enseñanza es muy grandiosa porque es la palabra de Dios. Muy bien, allí en sus lugares, hermanos, les invito a que leamos todos juntos este salmo, el Salmo 14, todos juntos porque nada más son 7 versículos. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bien, que Dios bendiga su palabra. Vamos a ver aquí de manera introductoria, vamos a ver aquí algo relacionado con este salmo. Por ejemplo, este salmo se considera como un salmo didáctico. ¿Qué son los salmos didácticos? Los salmos que nos dan una enseñanza, que nos dan cierta doctrina. Este salmo, como ahorita lo vamos a ver, es muy especial porque resulta que el apóstol Pablo toma pasajes de aquí, toma palabras de este capítulo, o mejor dicho, de este salmo, para el capítulo 3 de Romanos. ¿Se acuerdan que en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni a uno, y etcétera, etcétera? Bueno, pues de aquí procede esta enseñanza. Ese es un salmo didáctico, es un salmo doctrinal. Este salmo se considera didáctico, salmo de enseñanza, y está relacionado con el Salmo 53. Vayamos al Salmo 53, por favor, y veamos el versículo 1, ¿cómo comienza? Salmo 53 y el versículo 1. A ver, todos juntos vamos a leer este versículo. Salmo 53, 1. Y dice así, todos juntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Entonces veamos cómo se relaciona con el Salmo 14. Está muy estrechamente relacionado estos dos salmos, ¿sí? Y posiblemente fue escrito, posiblemente no se menciona aquí, posiblemente fue escrito en el tiempo de la rebelión de Absalón, y describe un cuadro pavoroso de la condición del hombre que niega a Dios. Este salmo sirve para un acercamiento a la doctrina de la depravación del hombre. Esa es una de las cosas muy importantes de este salmo, porque por eso es que el apóstol Pablo menciona
partes de este salmo y del Salmo 53 allá en Romanos capítulo 3, porque Pablo menciona acerca de que nadie puede tener comunión con Dios a causa del pecado, porque no hay justo ni aún uno, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esta situación. Entonces, esta es una manera de introducirnos a este salmo. Bien, ahora vamos a ver aquí el bosquejo. Hay tres cosas que vamos a ver aquí en este salmo. Tres cosas. La primera es que el pensamiento y conducta del necio. Porque dice el versículo 1, dice ¿quién? El necio. Dice el necio. Entonces vamos a ver aquí el pensamiento y la conducta del necio. La actitud de Dios contra el necio y el clamor por salvación, y especialmente salvación por aquellos que son necios, porque influyen en la sociedad, influyen en la familia, influyen en las personas. Muy bien, entonces vamos a ver estas tres cosas relacionadas con el Salmo 14. Bien, vamos a ver aquí primeramente los versículos del 1 al 4. Fíjense bien, el pensamiento y conducta del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Otra vez mencionamos Salmo 53:1 que se repite. Y vamos a ver aquí. Negar la existencia de Dios, ¿cómo se le llama? Se le llama ateísmo. La palabra ateísmo está formada por dos palabras. Una es ateísmo. El a es una palabra griega que significa sin. Teísmo es de Dios, teo, sin Dios. El ateísmo es negar la existencia de Dios. Entonces, ¿qué dice el necio? No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Así, simplemente se le hace ligero. Y fíjense bien, ¿cuándo fue escrito este salmo? En el tiempo de David. Entonces, ¿había gente que no creía en Dios? Pues sí. Y uno puede pensar, es que el ateísmo es moderno, es que el ateísmo tiene que ver con la cultura de estos siglos, de esta época contemporánea, pero no, hermanos, en todos los tiempos ha habido gente que ha negado la existencia de Dios. Dos, en nuestros días no creer en Dios es muy popular, ¿sí o no? Hay gente que hasta se ufana, hay gente que se enorgullece. No, yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe, ¿sí? Todas las cosas fueron creadas al azar o por algo y se da el lujo de estar diciendo eso. Tres, la gente no cree en la existencia de Dios y se dice tener mucha inteligencia, muy intelectual. La gente que dice que no cree en Dios se hace la muy intelectual. Pero qué triste, ¿verdad? Porque el Salmo 14 está diciendo, ¿dice quién? El necio. Entonces una persona que dice que no hay Dios es una persona con necedad, ¿verdad? Qué feo es esta situación. Y por último, la Biblia nunca prueba la existencia de Dios, simplemente la afirma. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y se acabó. Dios ahí está presente, ¿sí? No hay que probar a Dios, Dios está ahí y se acabó. ¿Sí? Entonces, la Biblia nunca se da ese detalle o ese lujo de querer probar a Dios. Simplemente asienta que Dios existe y se acabó. Y así es, ¿sí? Dios es real, ¿sí? Como cantamos nosotros, Dios está presente, ¿verdad? Dios está presente aquí y así es, ¿verdad? Bien, entonces debemos tomar en cuenta aquí. Vamos a ver que hay clases de ateísmo. Hay clases de ateísmo. Hay ateísmo por razones morales, hay ateísmo por razones de orgullo y hay ateísmo por razones intelectuales. Tres clases de ateísmo, ¿sí? Entonces, en una de esas categorías cae la persona que niega a Dios, ¿sí? ¿Somos ateos nosotros, hermanos? No, nosotros somos creyentes, ¿verdad? Somos creyentes y creyentes en el Señor, en nuestro Dios, y creemos que Dios es grande y maravilloso. Bien, vamos a ver aquí las tres clases de ateísmo. Primero, el ateísmo por razones morales. La gente que cree de esta manera lleva una vida inmoral que se da a la idea de que Dios no existe. Entonces, como vive mal, como vive a su antojo, vive derrochando su vida, sube y baja y hace lo que se le pega la gana. Por eso para él no existe Dios, porque no quiere que su conciencia le ataque, porque incluso la persona que vive mal, su misma conciencia le hace notar que está mal, ¿sí? Hasta en un momento dado sabe que existe Dios, pero lo está negando a causa de la forma de vida que está llevando, ¿sí?
lleva una vida de desastre, de inmoralidad, de injusticia, de locura, y por eso es que niega a Dios, ¿sí? La segunda categoría es que hay ateísmo simplemente por orgullo. Aquí entran en este grupo las personas que simplemente niegan la existencia de Dios por terquedad y no dan ninguna razón de su manera de pensar. A ver, ¿por qué no existe Dios para ti? Pues no existe. ¿Pero por qué? Pues no existe. Pero dime una razón. No, simplemente no existe. O sea, es terca la persona. O sea, no razona, no piensa, no lee, no se prepara, no busca. Simplemente lo niega así enfáticamente, pero no da ninguna razón de peso. Y luego, por último, los intelectuales, ¿sí? Los intelectuales son las personas que se basan en sus estudios filosóficos y científicos para argumentar que Dios no existe. Normalmente los que son universitarios, los que leen mucho, los que se adentran en la ciencia y que luego dicen, no, es que pues todas las cosas vinieron por fenómenos, por algo que ocurrió en el pasado y que los fenómenos de la Tierra, y empieza a dar explicaciones de tipo científico y de esa manera dicen que por eso no existe Dios, ¿sí? Entonces, ahí están las tres clases de ateísmo. Entonces, ¿alguien puede decir cuáles son las tres clases de ateísmo, hermanos? Número 1, por morales. Por razones morales. Segundo, por razones intelectuales y por razones de orgullo, ¿verdad? Entonces ahí están las tres clases de personas. Bien, ¿caemos en una categoría de estas? No, porque nosotros somos creyentes, creemos en el Señor, o sea, nosotros no somos ateos, nosotros creemos en la realidad de nuestro Dios y lo hemos visto de una manera tan palpable en nuestras vidas. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a ver aquí. Fíjense bien, hermanos, lo que dice el libro de Isaías de esta clase de personas. Isaías 32:6. Vamos a leer todos juntos este texto. Dice así: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Miren qué tremendo, así como lo que dice el profeta Isaías. El ruin, el necio hablará pues tonterías propiamente, porque decir que Dios no existe, esa es una tontería, hermanos. Porque la realidad, lo estamos viendo, la realidad de la existencia de Dios, aunque no lo vemos, está presente. Luego hay gente que dice en su necedad, dice, no, es que yo necesito ver a Dios, como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero hay cosas que no vemos. Hay cosas que no vemos, ¿sí? A ver, ¿vemos un átomo? No. Pero ¿es real o no es real un átomo? Sí, es real, ¿sí? Por ejemplo, ¿sentimos amor? ¿Sí? ¿Sentimos odio? Y a ver cómo es, de qué color es, cuánto pesa, cuánto mide. No, pues lo sentimos, o sea, ahí está presente, no lo vemos, pero es real, ¿sí? Y lo mismo ocurre con Dios. Dios es real, ahí está presente, no lo vemos. Hay cosas que no vemos. Por ejemplo, a los celulares les llegan las ondas de radio o electromagnéticas, le llegan al celular. ¿Y las vemos? No. Hay sonidos que no vemos. Por ejemplo, los murciélagos son muy finos en su manera de escuchar los sonidos. Ellos cuando van volando emiten un sonido que rebota en las paredes o donde van volando y lo escuchan. Porque una cosa curiosa de los murciélagos es que son ciegos. Sí, son ciegos los murciélagos. Pero ellos emiten un sonido y lo escuchan. Y esa es la manera como se van guiando por el sonido. Ahora, ese sonido nosotros no lo escuchamos, pero ellos sí, ¿sí? Los perros son muy finos en escuchar ciertos sonidos también, pero nosotros no. Entonces, hay cosas, hermanos, en la naturaleza, aún mismo en nuestra realidad, hay cosas que no percibimos, que no vemos, pero ahí están presentes. Entonces, ¿cómo es que la gente llega a decir, es que yo necesito ver a Dios para creer? Bueno, Dios está presente, no lo vemos, pero ahí está, es real. El Señor Jesús dijo que Dios es espíritu, ahí en Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Sí? Dios es espíritu, pero ahí está presente.
Entonces, es una necedad decir que Dios no existe. Y es lo que está diciendo aquí David. Hay personas en esa categoría. Pero ahora vamos a ver aquí, hermanos, esta situación. La negación de Dios nos conduce a algo tremendamente grave. ¿A qué nos conduce? Nos conduce a la corrupción moral y espiritual. Porque negar a Dios, entonces quiere decir que ya nadie o no tenemos límite para vivir a nuestro antojo, porque Dios nos frena, o Dios a través de su palabra nos frena para vivir correctamente, y el decir que no existe Dios, entonces podemos vivir a nuestra manera, hacemos un desastre. Y es lo que está ocurriendo aquí en el Salmo, y ahorita lo vamos a ver aquí. Fijémonos, hermanos, fijémonos que hay 4 no hay. 4 no hay. Dice el necio, no hay Dios. Luego, no hay quien haga el bien. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es decir, que el hombre va llegando a una condición baja en su forma de vivir, porque para él, como no tiene temor de Dios, como no piensa en Dios, entonces hace de su vida un desastre. ¿Sí? Es como el hijo que se sale fuera de la casa y se va a vivir al mundo y vive a su antojo porque ya no está papá ni mamá que le están llamando la atención. Entonces vive a su antojo y hace un desastre. Así el hombre sin Dios. Y en lugar de que le vaya bien, resulta que es una situación grave porque empieza a vivir bajo esta situación. Fíjense bien, hermanos, lo que dice los versículos 1 y 3 de acá. Dicen eso en su corazón, no hay Dios. Entonces se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Por qué? Porque no hay freno. No está ni la presencia de Dios ni su palabra que los esté deteniendo para hacer o para impedir hacer cosas malas. Entonces, vive a su antojo. Luego en el versículo 3 dice, todos se desviaron, aún se han corrompido por la misma situación. Entonces, esa es la gravedad de la persona que piensa que no existe Dios, porque entonces se da a vivir en un caos espiritual, vive sin Dios, sin esperanza, alejándose cada vez más y arruinando su propia vida, porque la está arruinando, ¿sí? Pero él no se percata acerca de eso. Bien, entonces veamos esta situación tan crítica. Sin embargo, Dios está observando. Veamos el versículo 14:2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está observando y vemos cómo Dios se da cuenta que esta situación hace que no haya ninguna persona justa, ninguna persona buena delante de Él. Y ahora lo que está mostrando este salmo es una cosa muy tremenda, es el hecho de que aunque no neguemos la existencia de Dios, pero el hecho de no vivir en una relación correcta nos hace vivir mal delante de Dios. Puede ser que no neguemos a Dios, pero sí nos estamos alejando de Él. Porque hay personas que dicen, no, yo sí creo en Dios, pero viven mal. O sea, en su mente creen en Dios, pero en su forma de vida, en su conducta diaria, es como si Dios no existiera. Entonces, de nada sirve que tenga ese pensamiento de que existe Dios cuando su forma de vida no es lo correcto. Y entonces aquí es lo que dice Dios. Por favor, vayamos a Jeremías 5:1, si alguien nos quiere leer, alguien que sea rápido en esgrima. Recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Muy bien, aquí está de una manera muy interrogativa Dios hablando a su pueblo diciendo, a ver, busquen en sus plazas a ver si hay un hombre que haga justicia, un hombre que busque la verdad y yo la perdonaré. Pero no es así. No es así porque todos hemos caído en el problema del pecado. Y entonces aquí, en base a este salmo, fíjense bien, en base a este salmo entramos o llegamos a conocer una de las enseñanzas básicas de nuestra fe,
que se llama la doctrina de la total depravación del hombre. Este es el contexto teológico del Salmo 14, la doctrina de la total depravación del hombre. ¿Qué significa esta doctrina? Significa que enseña que todas las áreas de la vida del hombre, cuerpo, alma y espíritu, fueron afectadas por el pecado. Y esta condición del hombre en el pecado es hereditaria. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Es un texto muy básico. Romanos 3, 23. A ver. No, ese es Romanos 6, 23. 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense bien cómo dice el texto. Por cuanto todos, o sea, nadie se salva. Todos le hemos fallado a Dios, todos pecamos. No significa, la total depravación del hombre no significa que todos nos hemos convertido como Jack el Destripador o como de esos asesinos malos, no. Podemos llevar una vida moral correcta, pero espiritualmente mal. Porque hay personas que moralmente son buenos, ¿sí? Son buenas personas, buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, etcétera. Pero moralmente, pero espiritualmente están lejos de Dios. ¿Qué es lo que hace que nos acerquemos a Dios? ¿Qué es lo que hace que estemos en una relación correcta entre Dios y nosotros? La salvación por fe a través de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando cambia el Señor nuestro corazón, ¿sí? Pero antes de eso estamos bajo la influencia del pecado. Romanos 5:12, por favor, vayamos a nuestras Biblias, por favor. Romanos capítulo 5, Romanos 5:12, dice de la siguiente manera. Si alguien por favor nos quiere leer. Romanos 5:12. Muy bien, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense bien, ahí está esa sentencia tremenda para nuestra vida. Entonces, ahí está la enseñanza de la total depravación del hombre. Ahora vamos hasta Romanos 3 para que veamos lo que el apóstol Pablo tuvo que tomar en consideración para esta doctrina. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3. Y versículo 10 al 12, por favor. ¿Quién nos quiere leer? Sí. Muy bien, qué tremendo. Veamos la última frase de este versículo 12. No hay ni siquiera uno. ¿Cuál es la única persona perfecta que vivió en el mundo? Nada más el Señor Jesús. Y así lo dice claramente la palabra del Señor. Dice que Él fue sin pecado. Pero de ahí en fuera, todos le hemos fallado a Dios. Entonces, desde el punto de vista espiritual, estamos bajo condenación por cuando todos pecamos. ¿Sí? Le fallamos al Señor, venimos de una naturaleza humana pecaminosa y por lo tanto estamos bajo el juicio de Dios. Sin embargo, gracias al plan salvador, al plan redentor del Señor Jesucristo, que por eso tenemos una vida nueva. Pero este salmo, volviendo otra vez al salmo, este salmo es lo que enseña esta doctrina, ¿sí? Y aquí está el pasaje que hemos leído. Bien, ahora veamos aquí. ¿Qué actitud tiene Dios hacia esas personas que lo niegan? ¿Cómo actúa Dios hacia esas personas que dicen, no existe Dios? Bueno, fijémonos lo que dice este salmo. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Veamos esta primera frase. Ellos temblaron de espanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con una persona que cree que no existe Dios? Pues, hermanos, qué situación tan terrible, porque a la hora de morir, ¿de dónde se va a aferrar? ¿En quién va a creer? Y tristemente va a pasar a la eternidad pensando que no existe Dios, cuando se va a tener que enfrentar directamente con el Señor. Miren qué sorpresa se va a llevar, ¿sí? Entonces, en un libro cristiano que leímos hace años aquí en la iglesia,
decía que había un filósofo alemán que se apellidaba Nietzsche, Federico Nietzsche, que negaba la existencia de Dios y que el día que murió y llegó al otro lado de la vida, llegó a su condenación eterna y Dios lo puso a escribir en la pared del infierno: me equivoqué. Pues sí, porque el hombre se va a equivocar al pensar que Dios no existe, porque va a ver al Señor allá en gloria, ¿sí? Y qué triste situación, porque tuvo la oportunidad de vivir una vida transformada por su gracia y no lo aceptó. Y él fue, me parece que cristiana, Y cristiana, sí, homosexual, y el pecado. sí, es cierto, y lo negó, ¿verdad? Lo negó de una manera muy tremenda. Entonces, qué terrible para estas personas que niegan la existencia de Dios. Entonces, va a llegar el momento, dice, ellos temblaron de espanto. ¿Tienes bien esta frase? Aquí vamos a hacer una comparación de dos versiones. La versión 60 dice, ellos temblaron de espanto. Pero la Vulgata Latina, a ver, hermanos, ¿quién utiliza la Vulgata Latina? ¿Qué grupo de personas utilizan la lectura de la Vulgata Latina? No. La Vulgata Latina la ocupan los católicos, ¿sí? La Vulgata Latina es una versión católica. La palabra Vulgata es una palabra latina que significa para el pueblo. O sea, la traducción fue hecha para el pueblo desde el siglo IV, porque hubo un traductor llamado Jerónimo, era un cristiano muy conocedor de la escritura, él hizo esta traducción. Bueno, pero veamos aquí el texto, dice, allí temblaron de miedo donde no había miedo. Miren, así traduce la Vulgata Latina. Temblaron de miedo donde no había miedo. Es decir, que su misma conciencia los llenó de terror. Porque el hombre que cree en Dios y confía en el Señor, pues anda tranquilo. Dicen por ahí vulgarmente, el que nada debe, pues nada teme, no hay ningún problema. Creemos en el Señor, le hemos aceptado, no hay ningún problema. Pero la persona que ha negado a Dios y que vive una vida mal, pues va a empezar a temblar conforme se vaya acercando el momento de su partida de este mundo, ¿sí? Porque ¿a qué se va a aferrar? ¿A de dónde se va a tomar? ¿Sí? Para nosotros no hay ningún problema porque tenemos una gran esperanza. El Señor Jesucristo dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas. Si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Miren qué bendición, ahí está nuestra esperanza. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros no hay ningún problema al enfrentarnos a la muerte, porque sabemos a dónde vamos. Como dice, regresando otra vez aquí el texto, dice aquí, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza, nuestro Dios es nuestra esperanza. Y Filipenses también creo que es el capítulo 1 o 2, dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. No, es Colosenses, perdón, Colosenses 1, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Así es que, miren qué bendición tan grande. Pero para la persona que no cree en Dios y que lo niega, ese sí es un serio problema, ¿sí? Bien, ahora vamos aquí. La observación aquí. La Vulgata habla de ese miedo sin causa que es característico del alma que no está en paz con Dios, ¿sí? Es lo que se menciona. Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo va a actuar Dios? ¿Cómo va a actuar Dios con este tipo de personas? Pues fijémonos lo que dice aquí la Escritura. Dios contra el necio que dice que no existe Dios. ¿Cómo actúa Dios? Vamos a leer este texto, por favor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¡Qué tremendo! Se va a burlar de ellos. Va a decir, a ver, ven aquí. ¿Que no existo? Aquí estoy. Y se les va a presentar. Se va a burlar de ellos. Vamos a ver ahora aquí 37:13. Otra vez juntos. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Qué tremendo, ¿verdad? Se ríe de él porque ya se acerca su hora de enfrentarse cara a cara con el Señor. Y por último, todos juntos,
Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, ¿sí? De todos aquellos que lo están negando. Entonces, qué terrible situación, porque vemos aquí cómo el Señor está actuando, ¿sí? Entonces, ¿se ríe el Señor o no se ríe? Sí. Y se ríe de una manera tremenda contra aquel que lo ha negado. Miren qué cosa tan increíble. Bien, vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver. Sin embargo, mientras que Dios se ríe en contra del que lo está negando, para aquellos que le buscamos y le amamos, miren qué consolación. La consolación de Dios. Porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con nosotros. ¡Qué bendición! Dios nos anima, Dios nos fortalece, Dios está presente en nuestras vidas, Dios nos saca triunfantes ante cada situación. ¿Qué es mejor, estar con Dios o sin Dios? Pues con Dios, claro, es mucho mejor estar ahí con Él. Y luego también acá dice, del consejo del pobre se han burlado, ¿sí? Pero Jehová es su esperanza, nuestro Dios es nuestra esperanza. Así es que en Él está nuestra confianza. Hay una versión que dice que en lugar de esperanza dice Jehová es su refugio. ¿Sí? El Señor es nuestro refugio. En Él tenemos la fortaleza para nuestras vidas. Entonces, miren, mientras que para aquel que está negando a Dios, el Señor actúa burlándose de Él, para nosotros extiende su misericordia, estando con nosotros y siendo nuestra esperanza. Bien, ahora, veamos aquí ya en la parte final del Salmo, en el versículo 7, el clamor por salvación. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué está diciendo David esto? Porque en su tiempo había gente mala. Había gente igual que no creía en Dios como ocurre hoy en nuestros días. Y había gente mala que le hacía daño a David o que quería buscar que David cayera o le pasaran cosas malas a David. Entonces él está clamando a Dios que el Señor trajera la salvación de este tipo de personas que buscan el daño. Porque como son personas que no tienen temor de Dios, no les importa herir, no les importa dañar, no les importa causar problemas en los demás, porque viven a su antojo, ¿sí? Son gente que hace desastres, son gente que le gusta que la gente viva siempre en dolor, en lágrimas a causa de ellos, ¿sí? Entonces, hasta se burlan de la gente cuando la gente pues se siente impotente de no poder hacer nada contra ellos. Pero tarde o temprano van a recibir su pago. Y por eso es que David estaba orando. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Ahora, en estas palabras podemos ver, David anhelaba el establecimiento del reino de Dios en el mundo a causa de la maldad del hombre. Por eso está diciendo, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, porque deseaba que Dios interviniera, que Dios tomara el control de todo el mundo y especialmente de su pueblo, ¿sí? Luego, según un comentarista, y aquí está su nombre, se llama Derek Kidner, hay un comentario sobre los salmos de él. Dice, algunas traducciones indican la profecía del cautiverio babilónico en este texto, porque veamos aquí, dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Es decir, que ya aquí David estaba profetizando algo que iba a ocurrir en el futuro. Bueno, eso es lo que dice el comentario de este hermano, ¿sí? Posiblemente. Aunque todavía faltaban muchos siglos para que ocurriera esta situación. Pero es una profecía. 3. En el contexto del Salmo, el cautiverio tiene que ver con la opresión de los malos sobre los justos. De ahí el clamor por la salvación de los malos y necios, ¿sí? Entonces, es más claro ver que aquí, en el contexto, estamos viendo que los malos, los necios, se estaban apoderando de los justos, de los que querían vivir bien, y estaban sacando provecho. Y por eso es que David está clamando, Dios, trae tu salvación. Ayúdanos a salir de esta situación, de esta gente que busca nuestro mal, ¿sí? Bien, ahora, veamos esta situación. Desde el punto de vista
cristiano, ante la negación de Dios o la duda hacia Dios, hay una respuesta. Y lo vemos en el famoso ejemplo de Tomás. En el famoso ejemplo de Tomás. Porque dice Tomás, él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cuando dice Tomás, no creeré, ¿era un ateo? ¿O solamente estaba dudando? Estaba dudando, ¿verdad? Estaba dudando, pero casi estaba rayando en el ateísmo, ¿no? Al no creer en la resurrección del Señor. Entonces dice, no creeré. Y por eso de ahí viene el famoso dicho que dice que, ¿cómo? Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿sí? Porque ahí está esa situación. Pero veamos la respuesta del Señor. Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? ¿Hemos visto al Señor? No. ¿Creemos en Él? Claro que sí, creemos en Él. ¿Cristo está presente aquí? ¿Sí? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, yo estoy ahí en medio de vosotros. Aquí está presente, ¿sí? Entonces, creemos en Él y bienaventurados, miren, felices los que creen en el Señor. Entonces, ¿cómo salimos de la duda? Creyendo en el Señor, poniendo nuestra fe en Él, y es real. Entonces, hermanos, miren qué enseñanza tan tremenda de este Salmo, el Salmo 14. Y nada más son 7 versículos, pero miren qué enseñanza tan especial. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Que Abraham le dijo al Señor, si hubiera tal